Saludos apreciados amigos, hermanos. Una vez más aquí en tu sección, el repaso de la escuela sabática. Qué bonito desde acá, desde Minnesota, desde el Ministerio Hispano estamos transmitiendo para toda nuestra área y para todos aquellos que en los distintos lugares nos pueden observar y ver. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es hermoso comenzar un nuevo trimestre, un nuevo año, ¿no? Y una lección tan interesante. Pero antes de orar y de abrir la palabra de Dios, pues quiero invitarte para que compartas el video con tus amigos, para que lo compartas con otras iglesias, para que le des like si te gusta el programa y también para que opines y nos pongas allí en los comentarios saludos, momentos de oración o lo que bien te parezca, alguna sugerencia. Estamos abiertos para recibir todos nuestros comentarios y el día de hoy estamos felices de tenerte conectados con nosotros. Te habla el pastor Noel Rosabal y te invito para repasar la lección número 4. Lección número 4 de la serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Antes de abrir nuestras Biblias, quiero invitar a que inclines tu rostro para orar. Señor, hemos venido una vez más ante tu presencia. Nuestro objetivo es escudriñar tu palabra, escuchar tu voz, abrirte nuestros corazones para que nos hables a nuestros oídos palabras de vida eterna. Queremos que al repasar esta lección, seas tú quien hables por nosotros y que cada persona que lo escuche pueda sacar lo mejor de la misma para su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Pues listo. Vamos a estudiar el capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Isaías bajo un título interesante, Por las malas. Wow, este título es como que está un poco fuerte, ¿no? Pero no deja de ser la realidad de lo que muchas veces Dios tiene que hacer contigo o conmigo, de lo que muchas veces a Dios le ha tocado hacer con la iglesia, con nosotros a través de los años, para hacernos despertar y de alguna manera para hacer que volvamos en sí como el hijo pródigo. Esta lección está interesantísima, queridos hermanos. Así que busca tu Biblia, tráela, ábrela en el capítulo 7 porque ya estamos comenzando nuestros estudios. La lección comienza contando la historia de una niña ciega allá en Nueva York. Un edificio envuelto en llamas. La niña ciega estaba por una de las ventanas de los vidrios, sentada esperando por auxilio, pero ciega al fin. No podía hacer mucho. Así que escuchó por el megáfono que los bomberos le decían que abriera la ventana y se tirase. Pero no podía ella obedecer esta voz. Los bomberos desesperados porque intentaban acoplar las escaleras en medio de esos edificios, pero no podían. De momento llegó el padre desesperado, tomó el megáfono y clamó a su niña: cuando yo te diga, lánzate porque hay una red que te va a recibir. Es muy segura, no lo dudes. Así que llegó el momento, contó 1, 2 y 3 y la niña se tiró. ¿Qué creen, hermanos? Ni un rasguño, ni un hueso quebrado. Confió en la palabra de su padre. Ella sabía que si su padre le decía, tírate, es porque no le iba a pasar nada. Queridos hermanos, de alguna manera, esta historia ilustra la vida del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Pero esta historia ilustra tu vida, ilustra mi vida. Y es el objetivo de la lección de esta semana, que confiemos en Dios. Que no tengamos que esperar a que nuestro mundo esté envuelto en llamas para tener que tirarnos de un cuarto piso a ciegas. No, Dios espera que tú y yo hoy estemos con nuestros ojos abiertos y que escuchemos su voz y tengamos tanta fe y confianza en Él que seamos capaces de avanzar aún en medio de las dificultades más adversas que la vida nos esté poniendo. La primera parte de la lección de esta semana está hablando de profecías cumplidas. Y para saber esas profecías tenemos que ir a la Biblia. Así que ábrelo allí en el capítulo 7 del libro de Isaías y vamos a ver algunos versículos. Capítulo 7. Por ejemplo, leamos el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. ¿De qué está hablando acá el profeta Isaías? Bueno, el versículo 14 es uno de los más conocidos que tenemos del profeta Isaías. Y cuando ustedes revisaron el folleto y el comentario del autor, el doctor Roy, hablándonos del libro de Isaías, dice que nos han quedado muchas palabras y muchas frases del libro de Isaías en nuestras mentes. Sabemos de memoria. Y esas frases, dice él, usando literalmente lo que él escribió allí en la introducción, dice que si las frases son débiles, nos van a dar una imagen débil. Pero si las frases son fuertes, nos darán una imagen fuerte. Y aquí yo he encontrado una frase muy fuerte que nos está dando una imagen muy fuerte. Y es el versículo 14, donde está hablando que nos dará una señal. Y está hablando que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Nosotros sabemos de quién está hablando allí. ¿Quién fue la Virgen? ¿Quién fue el Hijo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál fue su rol? Pero en realidad, ¿de qué está hablando el capítulo 7 y el capítulo 8? Saben, queridos, los versículos que siguen allí nos están hablando de Efraín y usan el nombre Efraín, uno de los hijos de José, una de las tribus de Israel, que precisamente estaba del lado del norte. Samaria era su capital. Usa a este nombre para referirse al pueblo de Israel o al reinado del norte. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Por qué esta parte nos habla de una profecía cumplida? ¿Saben por qué? Porque Israel buscó alianza con Damasco, la ciudad del norte. Era Siria. Y se unió en lugar de buscar a Dios. Trató de apoyarse haciendo alianzas humanas. Y el profeta le está diciendo: oye, Efraín, fallaste. Oye, Israel, fallaste. Las alianzas no se hacen con hombres. Las alianzas no se hacen con humanos. Las alianzas se hacen con un Dios. Ese que la Virgen concebirá y dará a luz. Ese es el hombre o el Dios al cual tú debes aliarte y el cual nunca te va a fallar. ¿Qué pasó con Efraín? ¿Qué pasó con Siria? ¿Qué pasó con Damasco? Ese mismo capítulo, junto al capítulo 8, nos dicen lo que había pasado con ellos. Tiglat-Pileser III, queridos hermanos, fue el encargado de aplastar al rey de Siria y al rey de Israel. Fue él, este rey asirio, que eran crueles, eran malvados. Saben que los crueles reyes asirios se les dio un nombre que en la historia se le conoce, la mayoría de los historiadores conocen como los empaladores. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Ellos se gozaban en agarrar sus enemigos y para matarlos lentamente los empalaban hasta que morían. Este pueblo de Israel, que tenía un Dios grande y poderoso, se alió con un enemigo débil y, por supuesto, la profecía fue cumplida. Queridos hermanos, allá por el año 722 llegó el final para Israel. Primero comenzó en Damasco, de 1734, y ustedes pueden ver ahí en la lección las fechas y los años. Pero el término total de la nación del norte fue precisamente en 1722. La nación desapareció. Sí, fueron los asirios los encargados de hacer que la nación del pueblo de Israel desapareciera. ¿Cuáles fueron las consecuencias, queridos hermanos? Sí saben, terrible. Las consecuencias de hacer alianzas con el enemigo, de hacer alianzas con los débiles, queridos hermanos, nos los muestra también aquí el capítulo 7 y el capítulo 8. Y son claros. Hay varios versículos por allí. Yo quisiera leer para ustedes, por ejemplo, el versículo 17 y también voy a leer los versículos 23 al 35. Mire lo que dice el versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo, días cuales nunca vinieron desde los días que Israel se apartó de Israel.
Wow, hermano, esas palabras se parecen un poco a las palabras de Daniel después y a las palabras del tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros hoy. Jehová hará venir días como terribles, hermano. Miren ahora lo que dice el versículo 23 y 24. Acontecerá también que en aquel tiempo, en el lugar donde habían 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será ahora tierra de cardos y espinas. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinas y cardos. Y a ninguno de los montes que se le cavan con lanza se atreverán ya a ir, porque el temor de los espinos y de los cardos quedará para pasto de los bueyes y para ser pisoteado por las ovejas. Wow, hermano, hay un lenguaje figurado aquí muy amplio y muy bonito. Queda muy claro allí cómo el profeta Isaías está diciendo que cardos y espinos. ¿No les vienen estas palabras a la mente allá del libro de Génesis? ¿Recuerdan cuando el hombre cayó en pecado? Una de las maldiciones que se dijo sobre ellos y sobre la tierra es espinos y cardos producirá. Hermanos, esta es una frase estereotipada de todos los profetas clásicos del Antiguo Testamento. Ellos usaban estas frases, cardos y espinas, para referirse al caos que le viene a una persona o a una nación o a un pueblo o a una iglesia cuando se aparta de Dios. Cuando intenta hacer la voluntad de sus amigos, de sus aliados, o a veces de los malos compañeros, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Así que aquí queda claro que las consecuencias, queridos hermanos, van a venir. Por eso la palabra de Dios es clara. Cuando Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se cumplió aquí en la profecía del profeta Isaías para la nación del norte. Se cumplió, sí, queridos hermanos, y se cumple en tu vida y en mi vida. Ya estoy sacando lecciones objetivas de la lección de esta semana que no quiero que se me pasen por alto. Por eso quiero decirte en esta tarde, queridos hermanos, en esta hora quiero decirte que a la hora de buscar alianza nosotros como hijos de Dios, ¿con quién la vamos a hacer? Está claro lo que dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nosotros sabemos que cuando habla yugo desigual solamente no está hablando de matrimonio, está hablando de todas las alianzas. Estas alianzas políticas, alianzas financieras, alianzas de amistades, hermanos. ¿A dónde los llevó todo esto, queridos hermanos? Al pueblo de Israel. Y qué interesante que Isaías, que fue el hombre del profeta mesiánico, el Señor lo inspiró. Si saben, él no solo escribió de otros, también usó su propia familia, usó su propia vida para ilustrar lo que Dios iba a hacer con un pueblo que se aparta de él. Por ejemplo, en el capítulo 8, los versículos 1 al 10, allí hay una frase interesante, pero yo solamente le voy a leer el versículo 1, 2 y 3. Noten lo que dice acá. Toma una tabla grande y describe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salak Hashbak. ¡Wow! ¡Qué nombre tan extraño! ¿Quién era este? Pues nada más y menos que el segundo hijo del mismo profeta. Pero bueno, antes de comentar, déjenme terminar de leer. El versículo 2 dice, y junté conmigo por testigos a fieles sacerdotes, a Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hashbak. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Padre mía, será quitada toda la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¡Wow! ¡Qué interesante está esta historia! Bueno, ¿cómo es que el profeta acá entre nosotros? ¿Cómo es que el profeta está usando a su propio hijo para tener una profecía? Y no solo a su propio hijo, sino a su esposa. ¿Cómo relata allí en el versículo 2? Me llegué a la profetisa. ¡Wow! ¿Saben que algunos por ahí hablan de las esposas de los pastores como pastoras? Y ahora el profeta está diciendo que su esposa era profetisa. No sabemos con certeza cuánto hay de real en esto. Lo que sí sabemos es que la llama de esta manera y dice que la llamó, se llegó a ella y ella concibió y tuvo un hijo. Y el nombre de este muchacho fue un nombre extraordinario. ¿Saben que los nombres tenían significado en el Antiguo Testamento? Realmente los nombres, lo que le ponía un nombre
lo que el nombre de un hijo significaba era increíble, y nosotros conocemos eso ya. Por ejemplo, el nombre de Maher Shalal-Hash-Baz significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Qué nombre tan interesante. ¿Sería usted capaz de ponerle un nombre así a su hijo? Él se lo puso. ¿Saben por qué? Porque él sabía que eso se iba a cumplir y él quería que el pueblo le creyera. Él estaba haciendo esto al colocar este nombre, al llegarse a su esposa y al tener este hijo. Lo que le estaba diciendo al pueblo era: antes que mi hijo crezca, antes que mi hijo sepa hablar, antes que mi hijo sepa lo que es bueno y lo que es malo, antes que mi hijo sepa comer por sí solo, esta nación, la del lado que se llama Damasco, la capital, y Samaria, que era la capital del pueblo de Israel, van a desaparecer, y nada más y nada menos que por el rey de Asiria. ¿Saben que este rey de Asiria significa o simboliza a Satanás? Sí, al que destruye, al que pisotea, al que derrama sangre. Y te voy a decir algo. Tú y yo hoy simbolizamos al pueblo de Israel. Tú y yo somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Amén? Sí, amén. No tenemos duda de eso. Tú y yo somos ese pueblo. Pero ¿con quién nos vamos a aliar? Tu futuro y mi futuro está no en las manos de Dios. Dios quiere para ti algo especial. Dios quiere llevarte de victoria en victoria. Pero escucha muy bien, el título de la lección de esta semana no se equivoca. Por las malas. ¿Sabe qué significa esto? Que muchas veces nos toca mirar a Cristo a través del dolor. Muchas veces nos toca buscar a Dios después que hemos caído. Por eso hoy es el momento, queridos hermanos, para que hagamos alianza con Dios. Ese Salvador que te ama. Para que busquemos a las personas que pueden ser influencia positiva en nuestras vidas, para que hagamos de nuestra vida alguna influencia poderosa para todo aquel que nos relacionemos, y no sea la influencia de otros quien ejerza sobre nosotros. Por eso hoy, terminando la lección número 4, a mí me gustaría hacer un llamado para ti, queridos hermanos, y es la última frase de la lección. Nada que temer cuando temes a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonita esta última parte! Nada que temer cuando temes a Dios. Encontré un montón de pasajes acá que quería compartir con ustedes. Hay dos que son casi inéditos, son iguales. El de Salmo 111:10 y el de Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y saben que este temor a Jehová no es miedo. No, si es miedo no tiene sentido. Este temor a Jehová es respeto, es obediencia, es cercanía, es amor. Por algo escribió el sabio Salomón en el último capítulo de Eclesiastés y el versículo 13. Me encanta ese pasaje que lo quiero compartir con ustedes, y ya con ese voy a concluir. Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés, versículo 13 del capítulo 12 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Sí, mis queridos, por las malas, eso nos quedó de ejemplo. Eso fue lo que pasó el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero no será lo que va a pasar contigo y conmigo si nos colocamos en las manos de Dios hoy. Es mi sincero deseo y oración que tú y yo busquemos a Dios de tal manera que si aún nos tocan cosas difíciles que pasar, no sea porque le dimos la espalda al Señor, sea por cualquier otra cosa, pero definitivamente el Señor te quiere salvar. Él te ama y muy pronto vendrá por ti y por mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos pronto en otro programa como este, el repaso de la escuela sabática. Recuerda compartir el video con otros y nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios te bendiga.